deixa acontecer naturalmente. Bueno, hay que comer bien, ¿eh? Estamos en invierno, aunque no parezca, y hay veces que tenemos más hambre, ya lo decía Julito. El tema de la alimentación de repente puede servir también para darnos un poco de calor al cuerpo. Y tenemos una encuesta, ¿verdad? De qué es lo que come la gente o qué es lo que la gente le da más o qué le da el hambre en este caso en el invierno. Y ya vamos a estar hablando con la licenciada. Pero primero vamos con el material, señor director. Puchero. Caldo de pollo. Eso. Fruta, verdura. O sea, comes ensalada. Sí, ensalada y todo lo que es verdura, ensalada de qué sé yo. Y también en la ensalada consumimos nuestro remedio que es la chía, sésamo, el alpiste, todo eso se consume con la ensalada. Nosotros consumimos eso con la ensalada, con la fruta, verdura, yogur, leche, que es lo más saludable. Y lo que más, la comida chatarra, lo que consumimos más, que tiene más calorías y engorda. Y la milanesa, tortilla, guisito y asadito también, que estira. Yo generalmente en mi familia consumimos mucha pasta y menos carne. Cocido, tortillita, vellú, pastel mandio, miel a boriborí, guaso casero, ensalada de lechuga y repollo y variado con papas y alberjas, remolacha, todo lo que hay, porque acá en el mercado hay mucha verdura muy barato. Boriborí, caldo habá, eso es lo que más me gusta. Milanesa, asado, de todo. La ensalada de tomate, de lechuga, repollo, caldo de gallina, borí, caldo habá, de todo un poco. Sopa de verdura, para evitar la presión alta generalmente. Repollo, remolacha y otro más. Puchero. Sí. A mí me gusta boriborí, sopa, ensalada de lechuga, de repollo colorado con el otro color y me gusta ensalada de poroto con cebolla colorada y huevo. A la planchita con medio docena de huevo casero por ahí, estaría bien. Y me gusta ensalada de papa con remolacha. O si no, la alemana, que es papa con cebolla y mezclado con mayonesa. Fruta y mate, porque la comida chatarra es un poco difícil también. Caldo de pescado, sollo, eso es lo que comemos. No, ensalada no, solamente caldo y eso. Ahí está, algunos bastante sinceros. Yo me quedo con la criaturita que quería la milanesa, ese es de los míos. Bueno, está con nosotros la licenciada Angie Paiva, que me ponía caritas cuando se iba el material. ¿Cómo te va, Angie? Natu, ¿cómo estás? Bien, y vos, ¿vieron qué linda que es Angie? ¿Verdad que sí? Oki, ¿estás ahí, Oki? ¿Viste qué linda es Angie? Sí. ¿Verdad que sí? Oki pues ya estaba diciendo, ella es la licenciada, sí, decía. Y puso una cara rara, por eso le pregunto. Del 1 al 10, Oki. Oki. 10. Bueno, súper bien. ¿Por qué te callás, Oki? ¿Alguien te va a retar a vos? No, nada, no digo nomás, no calculé qué número, pensé nomás. Ok, porque viste que tu cámara, pero bueno, en fin. Andy, invierno, hace frío. Pero todo lo que mencionaron se puede incluir. Viste que mencionaban mucho las verduras, sollo, borí, algunas mencionan las ensaladas que cuestan un poquito más. Sí. El tema es, Natu, controlar dos cosas importantes. La selección de lo que elegimos y cómo cocinar. Si le ponemos mucho aceite, mucha leche, mucho queso a todo, estos platos se vuelven más calóricos. Sí. Pero si elegimos bien, así como estoy oliendo acá el sollo de Julio, espectacular, podemos comer y cuidar la porción. O sea, podemos seguir comiendo. ¿El puñito, Angie? No, podemos cuidar un plato de borí, un plato de sollo, un plato de puchero, elegir bien las carnes, por ejemplo, es importante. Carnes con poca grasa, eso también. Perfecto. Muchas verduras. Después tenemos ganas de comer guisos, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Un jucuequí. Así bien calentito. ¿Sabes cuál también es el tema, Angie, que queremos acompañar? Sí. De repente comemos el guisito. Con mandioca. Mandioca, con pan. Zipaguazú. Bueno, y todos esos adornos tenemos que controlar ahora, todo eso que acompaña. Porque acordate, Natu, que nos movemos menos en invierno. Nos movemos menos. Nos Pero es cierto que tenemos que comer más calorías. ¿Vos sabés que no? Es muy poquito lo que varía el metabolismo y sobre todo porque andamos muy abrigados y con calefacción. Entonces el cuerpo no hace ni un solo esfuerzo para
para quemar calorías. ¿Y si andamos desabrigados? Vos sabés que sí. ¿Verdad? Hay un estudio que indica que vivir a 19 grados se Ponga llama... más fuerte el aire, por favor. Vivir a 19 grados, uno no tiene que estar todo el tiempo tan abrigado porque el cuerpo no hace esfuerzo para adaptarse. Así que es una grasa que está ubicada acá en la subclavia y empieza a quemar calorías. ¿En dónde? A andar un poquito más suelta. Esta Un poquito parte. más. Acá. No, me voy a Así sacar que- toda la camisa. Pero mira, Derly, toda esta parte tiene que estar descubierto Bien. para perder peso. Más aire, por Señora, favor. use camisillita. Vamos a descubrir un poquito. Natu, tampoco para que les dé neumonía, o sea, lo justo, ¿verdad? Tampoco No, estar no, demasiado... vos te diste cuenta que yo no quiero dejar de comer. Cualquier cosa voy a hacer menos dejar de comer. Bueno, entonces está el Bien. tema de las porciones. Perfecto. Cuidar las porciones. La selección de alimentos. La selección de alimentos. Que, por ejemplo, no podemos mezclar, Angie. Si queremos demasiado comer una ensalada de papa, que sabemos que es pesadito. Ahí hablamos de la porción que me mencionaste hace un rato. Sí. Es un cuarto, dividimos el plato al medio. En una mitad ponemos verduras. Si nos dan frío, las ensaladas pueden ser calientes. Y en la otra mitad dividimos en un cuarto y es una porción de carne, por ejemplo al horno, un pollo al horno, una porción de algo de carne. Y en ese un cuarto, así como me decías vos hace un rato, más o menos un puño de ensalada de papa al horno, de un puré con buena cantidad, sin abusar de la manteca y la leche y todo esto. Digamos que todo puede estar en medio plato. Medio Claro. plato de guiso con verduras, medio plato de pasta con ensalada. ¿No te gusta tanto, No, Natu, sí che? me gusta. Estoy tratando de meter. Viene bien, así, medio plato de Viene cada bien, uno, sí, medio viene- plato, medio ¿Sabes plato, qué me medio gusta? plato. ¿Sabes qué me gusta? Que no dejamos de comer. Por supuesto. Eso es lo importante. Medio plato de tallarín con ensalada, por ejemplo. Yo escuché por ahí el repollo, las lechugas. No sé si era porque le estaban entrevistando, pero supongo que deben elegir. Muy light nuestro entrevistado. Sí, me ¿verdad? parece que muchas verduras. Pero bueno, esa es la idea. Sí. Hablamos de porción, hablamos de elegir bien los alimentos. ¿Qué más te puedo decir? Frutas. Bueno, ¿qué también tenemos que hacemos con incluir. las frutas? Ahora que hay frutillas un poquitito más accesibles, mandarinas, naranjas. Frutillita con chantilly. Ay, qué rico. Una cucharada. ¿Qué? Del adorno. Sí le pones, o sea, la frutilla y un poquito de Un chantilly. poquito, un dulce de leche para que le quede rico, pero una porción chiquita. Bueno, después está el tema de por qué subimos de peso. Me están diciendo que tenemos plaquitas, ¿verdad? Sí. De por qué subimos de peso. Contanos, sabémoslo Bueno. nosotros, licenciada, pero refrescarnos por la Bien, memoria de qué es lo que básicamente- nos hace subir la pancita. Subimos de peso primero porque comemos cosas más contundentes, como te dije. Elegimos por ahí, dejamos de elegir frutas y verduras y elegimos alimentos más calóricos. Más calóricos. Segundo, nos movemos menos, oscurece más temprano, Sí. estamos más con ganas de volver a casa a acostarnos. Y después la serotonina. ¿Qué es serotonina? La serotonina es un neurotransmisor Ajá. que baja cuando el tiempo se pone gris. ¿Viste? Así que gris, llovizna, y baja la serotonina, estamos medio depres y sí. tenemos ganas de comer carbohidratos. Sí. Chocolates, pasta, Ah, cosas qué así. rico. Sí, alimentos súper contundentes para papa. levantar la serotonina. Esto es fisiológico, no se sientan mal si tienen ganas de comer. O sea, no tengo que tener culpa cuando yo quiero un brownie de No, chocolate. pero porque ¿qué es podés normal, hacer? bajó mi serotonina. Por supuesto, ¿verdad? baja cuando estamos con el periodo, cuando estamos con la regla, chicas. A mí siempre baja la serotonina. O sea, tenemos siempre excusa para que baje. Exacto. ¿Y ¿Qué hacer? qué hacemos? Bueno, elegir pequeñas porciones para levantar un poquito. De postre un chocolate o una porción de pasta más chica en plato de postre. Ajá. Pero nunca abandonar. Si yo hago el esfuerzo de eliminar estos alimentos, peor voy a estar. Nos deprimimos, y me voy a ¿verdad, dar un Angie? atracón. Sí. Así que idealmente pequeñas porciones a diario. ¿Y este bajo viene a ser, se da con más frecuencia en nosotras las mujeres o los varones? Correcto. también Lastimosamente, las mujeres sufrimos de una baja de tienen? serotonina más Nosotros frecuente. tendemos a subir de peso nosotras las Y bajamos mujeres. más lento que los hombres, ojo. Ahí está. El que bajó muchísimo de peso, por ejemplo, fue Julito Fernández. Campeón. Sí, ¿Vos te fíjate. pusiste en el estómago algo, Licencia. Julio? Tiene un... ¿Vos te pusiste? Yo leí en un diario. Indiscreta, que vos te Nato. pusiste bypass. Licenciada, buen día. Espera, Buen día, Julio. Vos sos ¿Cómo partidaria estás? del bypass. Bien, bien. Vos sabés que hay casos en los que sí están Lo que sí. recomendados. Él se sí. puso. Cuando es más grave lo que les puede pasar, diabetes, hipertensión, el bypass es una alternativa. Es alternativa, o Sí. sea, no estás en contra. No, entonces, para licenciada. nada, para nada. Licenciada, interrumpo. Ella hablaba justamente de que el preconcepto que tenemos justamente en comer en invierno, de que es sinónimo de comer alimentos que contengan mucha caloría. Sí. Pero lo que yo siempre digo y acoto de que obviamente en invierno viene muy bien, por supuesto, las ensaladas frescas, Por ¿verdad? supuesto. Y los productos que contengan carbohidratos, como el caso de la papa y las legumbres, Excelente. la lenteja, el garbanzo, la soja, el poroto, las
alubias, es muy bueno. Perfecto. Y decía justamente Natu que la ensalada de papa con mayonesa, no precisamente, yo puedo preparar una rica ensalada de papa que contenga gajos de tomate, un huevo duro picado, ¿verdad? Las papitas así solas, pero le preparo un buen aderezo en base a un aceite de oliva o un aceite neutro, algunas hierbitas, un diente de ajo, una cucharada de mostaza, y está ausente la mayonesa, porque la mayonesa hace que siempre que engorda y que haga que justamente sea más. Exactamente. Eso. Pero mi no hay mayonesa cosas es más ricas. casera, licenciada. En dulce no hay cosa más elegante, más fina que un rico helado, por ejemplo, en invierno. Y la gente cree de que en invierno no hay que consumir helado. Y cuidamos la porción, 2 Y bolas de helado, por claro ejemplo. que sí. Por Nacho ejemplo, me mira con una cara de quiero tomar 1 kilo. claro, Medio. unos gajos de pera flambeadas con un poco de jugo de naranja, O en algún compota. licorcito, o en compota, con una bocha de helado, viene a ser un postre muy elegante para invierno. Che, un que- rico crepe sucé, por Mire ejemplo. qué fino este Julio No, Fernández. aparte Julio está ya con mucha reeducación. Vos te das cuenta del gasol Es y muy- sabe Le que hizo bien ponerse el baloncito en el estómago. Pues, Es muy rico. Y las ensaladas también, las ensaladas en base a hojas verdes, Sí. queda muy bien la rica ensalada, la Caesar salad, por ejemplo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene un componente que es el aderezo, yema de huevo, un poco de aceite, un poco de panceta. le da con un su sabor pancito. rico. Claro, por eso es común ver en los restaurantes a las niñas almorzando una rica ensalada César porque es bien compuesta. Sí, perfecto. Espera, yo ya pedí algo. Clelia, vení hacia acá. No, pasame ese cartel. No borres. Hacete cargo. Hacete Licenciada, cargo. acá somos todos sinceros. Por Sí. supuesto. Pasame. A ver un que poco se te qué vea, dicen. programa en vivo. Pasame. A ver. Ahí está. Mira, ¿Qué dice? esto me llega de parte de la producción. No brilla, ¿verdad? Ahí está. Habla pero no hace. Esto va para Julio Fernández porque se está haciendo el educado porque vino la licenciada, es una linda señora. Pero a ver, yo en ningún momento me puse como ejemplo. Yo como profesional estoy avalando Acá dice, habla, pero y mira- acotando lo que dice la licenciada nomás. Bueno, ¿eh? pero Sí. vamos a remitirnos a las pruebas. Está delgado, Julio. Haz lo que yo Algo digo y te no lo que yo está hago. diciendo. Se puso Lógico. el balón. No, ¿sabe por qué diciendo- está delgado? Porque casi tiró la pata. Ay, ay, ay. Oki, no podés ser así de Por eso, desubicado. pues. Bueno, ahí está. Bueno, tenemos 2 plaquitas más. Seguí enseñándonos, licenciada. Bueno, porque acá hablamos de somos- acá somos porciones, todos hablamos de terribles. elegir bien los alimentos. Sí. Eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, nuestros platos típicos, así como te conté, Natu, es elegir mejor, cuidar la porción. Frutas y verduras ya mencionamos Sí. que había que cocinarlas, por ejemplo, en un salteado o al horno, las Claro. frutas en compota. Bebidas calientes. Bueno, acá es un punto Tecito. interesante. Las bebidas calientes, Natu, ayudan a lograr saciedad. Un té después de la comida, un café con leche cortado. Eso ayuda un montón Eso a viene mantenerse saciados. Un caldito antes de las comidas. Ayuda un montón a lograr saciedad más rápido. Me encanta. Y el hidratarse, Bueno, que es Nos primordial. olvidamos de la hidratación en el invierno porque, qué sé yo, sentimos menos sed, entonces no estamos acostumbrados. Mucha hidratación, ¿por qué? Porque podemos confundir el mecanismo de la sed con el hambre. O sea, son muy parecidos y yo de repente siento que tengo hambre y era sed. O sea, yo siempre tengo sed, entonces... Probá, licenciada, Natu, ¿verdad? primero con un vaso de agua y Bueno, después por eso mismo hablamos. voy a tomar ya el agua. Sí. Por ahí te pasa y era sed nada más. ¿Verdad Y que por sí? eso justamente es muy importante incluir las frutas y verduras frescas. A la ausencia del agua es la manera de hidratarnos también. Justamente esa es una duda de los pacientes. Me dicen, Angie, ¿tengo realmente que tomar 2 litros de agua todo el tiempo? Uno puede hidratarse con otras Claro. cosas, con un vaso de repente de té, de jugo. Uno también se hidrata con el café con leche, se hidrata con las frutas altas en agua y Pero aparte ojo un con el litro café de con agua. leche. Henry, Sí. nuestra voz, la voz del Ujú. canal, Sí. él por ejemplo es muy de café con leche porque tiene una taza que es una compotera. Tampoco podemos Una- exagerar con la una jarra. porción. Pero Nato, yo camino Un mucho. vasín parece. Yo camino mucho, todas las noches camino. 10 cuadras, toda la noche ahí a comprar empanadas, después vengo. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, pero está bueno que camine ahí a que traiga la empanada. Por lo menos que habría sea al ver, horno, ¿verdad, claro. Pero ya, o pues... Licenciada, por último, Moverse. Y es justamente no, lo. decime. aparte de moverse, el tema de la cena. ¿Por qué vamos a la cena? Viste que hace frío, como decís, ya Sí. llegamos a la casa, Sí. ¿verdad? Y queremos comer algo. Claro, hay que cenar. Es un mito este del que tenemos que dejar la cena Para bajar de peso. No, Mito, entonces, olvídense, eso. engordamos y dejamos de cenar. Hay que cenar, ¿En pero serio? bien, elegir bien. ¿Qué, por ejemplo? Dame 3 opciones de cena que podemos Bueno, tener. si ¿Qué algo aplicamos? livianito, un omelette con verduras. Un omelette, bueno, Natu, con varias Está claras. enseguida. Bueno, todos me retan en este programa. Hasta ahora me reta mi licenciada. Un soufflé, Un omelette, una un carne soufflé. al horno con verduras o un pollo con verduras calientes, ya no Pero hace sin falta. acompañar con nada.
Y habría que intentar eliminar la mandioca y el pan o un pedacito chiquito para sacarnos las ganas. ¿Y qué hora es ideal cenar? Y 2 horas antes de acostarse. 2 horas antes de acostarse. Escuche, señora. O tenemos ganas de comer un guiso, por ejemplo, Sí. en una porción ya un poco más pequeña, bien cocinado, con poco aceite y cuidamos la cantidad y sin acompañar. Perfecto. Bueno, señora, es un mito entonces que no hay que cenar. Usted puede cenar, reduzca la cantidad y mínimo 2 horas antes de ir a acostarse. Otro detalle confundido, esto para cerrar más, licenciada, que Sí. las mujeres por lo general siempre en invierno dicen, yo como pan pero tuesto, ¿eh? El tostar no saca justamente nada, sí. solamente les retiramos la humedad para que quede Exacto. crocante, Por solo ahí eso. ayuda con la saciedad porque Sí. masticamos, araña Claro. un poquito el estómago y se dispande, pero no tiene las mismas No, calorías. digo, acosté, eso porque ya escuché que mujer dice, pero ¿cómo lo que yo engordo si yo todos mis panes tuestos? O No tiene pan nada que ver. integral, te dicen, Por eso. yo como pan integral todo el tiempo y tiene las mismas calorías que el blanco. Pero hay que cuidar justamente la porción para no abandonar lo que tanto nos gusta. Está, qué suerte que viniste el lunes, ¿Viste? licenciada. Hoy empiezo mi Vine dieta. buena hoy. Oye, más o menos, más o menos. Gracias, licenciada. Un placer acompañarles. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora ya vamos a saber, entonces, eso es lo mejor de todo, es que podemos cenar. Por supuesto. Feliz estoy yo de eso. Bueno, muchas gracias. Deixa acontecer.